Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche. Vamos a continuar, de alguna manera, con lo que estuvimos hablando la semana pasada. Este programa se va a titular Soñar otros mundos posibles, o cómo acabar con el mito de que los mitos son un mito. Todo esto viene a cuento de por qué le estamos llamando a nuestra campaña Rainbow Warriors 3.5, Guerreros del Arcoiris 3.5. Porque, bueno, esto significa que nuestra campaña global está basada en una leyenda. La semana pasada estuvimos hablando de esta leyenda, la leyenda de los Guerreros del Arcoiris, e intentamos transmitir la idea de que este mito del futuro, como otros más que existen, es importante porque puede tener un efecto muy poderoso en la sociedad. Hoy responderemos a algunas más preguntas sobre esta leyenda, sobre todo las razones de por qué es tan poderosa la leyenda, por qué es tan importante un mito de este tipo, hasta el punto de poder cambiar el devenir de la historia. ¿Dónde reside el poder de los mitos? Las leyendas y los cuentos. De esto vamos a hablar hoy, sobre todo los mitos y las leyendas. Los cuentos un poco menos, pero también. Y bueno, hoy vamos a utilizar muchas citas de personajes ilustres, de grandes estudiosos, de grandes científicos, científicas, de personas que han aportado mucho al pensamiento humano. Si piensas que este programa no te atañe, pues quizá te estés equivocando. Como comenzamos a explicar la semana pasada, los mitos, las leyendas y los cuentos cablearon nuestro cerebro cuando éramos niños. Nos dieron la visión del mundo de nuestra cultura y nos proporcionaron la base para convertirnos en las personas que actualmente somos. Del mismo modo, un mito, una leyenda o un cuento puede cambiar tu vida y llevarla a un nuevo nivel de experiencias. Puede llevarla a vislumbrar nuevos horizontes, a soñar otros mundos posibles en tu vida. Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Bienvenidas, bienvenidos a Midnight Sun. La semana pasada, como estaba diciendo, estuvimos hablando de nuestra campaña global, de nuestro movimiento ciudadano Rainbow Warriors 3.5, Guerreros del Arcoiris, Guerreras del Arcoiris 3.5. Una leyenda que utilizó la organización ecologista Greenpeace, sobre todo en sus primeros años, sobre todo en sus primeros 20 o 30 años. Y estuvimos viendo que realmente es una leyenda que tiene mucha fuerza y que ha tenido un impacto, tuvo desde luego en aquel momento y sigue teniendo un impacto muy poderoso en el inconsciente colectivo humano. ¿Realmente una leyenda, un mito puede cambiar el rumbo de la humanidad? Es lo que nos preguntábamos la semana pasada y de alguna manera estuvimos respondiendo. Ya vimos que, que ahí está el poder del mito, pero no profundizamos en las razones por las que los mitos, en concreto en este caso un mito del futuro, no profundizamos en las razones por las cuales son tan poderosos estos materiales narrativos culturales. En nuestra cultura occidental racionalista, excesivamente racionalista, en este enfoque, en esta visión del mundo que estamos trabajando en el mundo occidental, de alguna manera perdemos de vista la importancia de los mitos, porque todo es razón, todo es lógica, todo es análisis,
Y claro, los mitos no responden a la razón, no responden a la lógica ni al análisis. Y ahí me gustaría recurrir a alguien bastante importante en el mundo del pensamiento, sobre todo del último siglo. Alguien que se llamaba Gregory Bateson, era biólogo, antropólogo, científico social, lingüista y cibernético. De hecho, es uno de los padres de la cibernética. Él estuvo desde un principio en las conferencias Macy entre 1941 y 1960, que fueron las conferencias donde se desarrolló la cibernética y, por tanto, lo que ahora llamamos la revolución digital, lo que llamamos ahora esta revolución informática que ha cambiado el mundo. Bueno, él es uno de los padres de la cibernética. Él fue profesor en la Universidad de California en Santa Cruz y fue un miembro de la escuela de la célebre y prestigiosa escuela de Palo Alto en California. Es uno de los grandes exponentes del pensamiento sistémico y las teorías de sistemas. Pues bien, Fritjof Capra, el físico Fritjof Capra, muy conocido por su libro El Tao de la Física, estuvo hablando con él hace bastantes años y tuvo una conversación que hemos tomado un fragmento de aquella conversación porque nos parece muy significativo para lo que estaba diciendo hace un momento, que vivimos en un mundo basado exclusivamente en la razón, en la lógica, y que sin embargo la vida no es eso. En esta conversación entre Bateson y Fritjof Capra, Bateson comentó: «La lógica es una herramienta muy elegante», dijo él, Gregory Bateson, «y hemos recorrido un largo camino con ella durante 2000 años, más o menos. El problema es, ya sabes, cuando la aplicas a cangrejos y marsopas, a las mariposas y a la formación de hábitos». Se le apagó la voz y añadió después de hacer una pausa, mirando hacia el océano: «¿Sabes? Para todas esas cosas hermosas», y me miró directamente, «la lógica no sirve. Porque el inmenso tejido de los seres vivos no se mantiene unido mediante la lógica. Lo ves cuando entras en bucles circulares de causalidad, como ocurre siempre en el mundo vivo. Utilizar la lógica no te lleva más que a paradojas». Se detuvo de nuevo y en aquel momento, de repente, tuve una intuición, estableciendo una conexión con algo en lo que yo, el que está hablando es Fritjof Capra, en lo que yo había estado interesado durante mucho tiempo. Me emocioné y exclamé con una sonrisa provocadora: «Heráclito lo sabía, y también lo sabía Lao Tse». «Sí, lo sabían», respondió Gregory Bateson, «y también lo saben aquellos árboles. Ellos no utilizan la lógica». «¿Entonces qué utilizan?», preguntó Capra. «La metáfora», fue la respuesta de Gregory Bateson. «¿La metáfora?». «Sí, la metáfora. Así es como se mantiene unido el inmenso tejido de interconexiones mentales. La metáfora está justo en la base del hecho de estar vivos». Estas son palabras de Gregory Bateson, como digo, uno de los padres de la cibernética. No es la razón ni la lógica ni el análisis, es la metáfora. El pensamiento metafórico y no racional. Ese tipo de pensamiento es clave. Y por extensión, como veremos ahora, por extensión de la metáfora, lo importante, por tanto, es la narrativa y no los razonamientos. La narrativa es lo que puede cambiar el rumbo de la historia. Y también podríamos decir que el rumbo de tu historia. ¿No os habéis dado cuenta de cuánto hablan ahora en política sobre el relato? Los partidos políticos hablan de el relato. Hay que trazar muy bien el relato, la narrativa, para lograr votos, incluso para masacrar a los partidos adversarios. El relato, la narrativa. Los partidos políticos son conscientes de que la narrativa es la clave de todo. Llegan incluso a inventar relatos de problemas inexistentes. Así que, bueno, ya sabéis, vamos a hablar de esto hoy, en profundidad. Bienvenidos, bienvenidas a Midnight Sun. Si nos estás escuchando, ya formas parte de la tribu de todos los colores.
Midnight Sun es un programa que busca fomentar el proceso de transformación social necesario para hacer frente a la emergencia social climática y de extinción en la que estamos entrando. Nuestro objetivo, que pongas tus talentos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. ¿Hasta qué punto es importante la narrativa? De eso nos puede hablar Jerome Bruner, un psicólogo norteamericano que fue profesor en las universidades de Harvard y posteriormente en la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Bruner asume que tradicionalmente se ha entendido al pensamiento como un instrumento de la razón, concluyendo con ello que el pensamiento debía regirse por las leyes de la lógica y la inducción. Sin embargo, Bruner sostiene que el pensamiento lógico no es el único tipo de pensamiento que utilizamos, ni siquiera es el que está más presente. Y Bruner justificaba la existencia de otro tipo de pensamiento diferente del mero razonamiento, concretamente el pensamiento metafórico analógico, que es la forma de pensamiento que interviene en la construcción de historias y narrativas. Para Jerome Bruner, la narrativa nos ofrece una versión de la realidad cuya aceptabilidad vendría determinada no por la lógica, ni por la verificabilidad, como marca la razón, como marca el pensamiento racional, sino por la convención y la necesidad narrativa, es decir, que la historia tenga sentido en su trama y desenlace. Desde este punto de vista, la narrativa operaría como un instrumento de la mente para la construcción de la realidad, para organizar la experiencia humana. De hecho, Bruner en 1991 decía: la verdad, entre comillas, la verdad narrativa se juzga por su verosimilitud más que por su verificabilidad. Incluso da la impresión de que la narrativa, en lugar de referirse a la realidad, entre comillas, puede estar de hecho creándola o constituyéndola, como cuando la ficción crea un mundo por sí misma. La premisa central que utiliza Bruner es que la principal función de la mente es la de crear el mundo. Bruner, posteriormente, ya en 2004, se preguntaría si nuestra propia autobiografía, la narrativa que nos contamos las personas acerca de nuestra propia vida, no debería verse como una serie de procedimientos mediante los cuales construimos nuestra propia vida. De hecho, Bruner aún va más allá al decir que, en última instancia, nos convertimos en aquello que nos contamos en nuestra narrativa, en esa narrativa a través de la cual nos contamos nuestra propia vida. ¿Te das cuenta cómo lo que contamos aquí no solo sirve a nivel de sociedad, no solo sirve colectivamente, sino también te sirve a ti personalmente, individualmente? ¿Te das cuenta? Por eso os decimos que puede ser interesante, que aunque digáis este tema no parece interesarme, sí que interesa, porque al final le podéis sacar mucho provecho en vuestra vida personal. Así pues, los relatos míticos y tradicionales, en tanto que narrativas culturales, portan en sí la potencialidad para la construcción de realidades colectivas alternativas. Esto indicaría que esa leyenda, ese mito del futuro que es Rainbow Warriors, los guerreros del arco iris, tendría la potencialidad para construir una realidad colectiva alternativa. Esto apuntaría directamente a la importancia decisiva de los mitos, también de las leyendas y los cuentos. En definitiva,
Eso que suelen decir por ahí, de cuando quieren decir que algo es falso, dicen, esto es un mito. Bueno, pues parece ser que los mitos no hay que despreciarlos de esa manera. Los mitos no son un mito. Y esto empezó a reclamarlo Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, en su libro Símbolos de Transformación en 1912. Él fue el primero que empezó a decir que eso de tratar de esta manera los mitos desde el racionalismo era exagerado, demasiado exagerado. También hablaron de ellos Mircea Eliade, Claude Lévi-Strauss y Joseph Campbell. Son grandes pensadores en este campo de los mitos, de las leyendas. Carl Gustav Jung en 1976 consideraba que del inconsciente colectivo surgía el impulso, a partir del cual avanzaba la especie humana. Decía textualmente, la conciencia es algo efímero, que se encarga de todas las adaptaciones y orientaciones momentáneas. El inconsciente, por el contrario, contiene la fuente de las fuerzas psíquicas impulsoras y de las formas o categorías que las regulan. Esto es, los arquetipos. Todas las ideas y representaciones más fuertes de la humanidad se remontan a arquetipos. Por otra parte, Claude Lévi-Strauss, antropólogo y etnólogo francés, miembro de la Academia Francesa, decía que el pensamiento mítico no es, para nada, un estadio evolutivo anterior a la razón y por tanto de inferior calidad al pensamiento científico, sino que constituyen dos formas diferentes de abordar la realidad y que de hecho utilizan las mismas reglas de estructuración. Los mitos son tan importantes para Claude Lévi-Strauss que llegó a decir: lo que pretendo demostrar, por tanto, no es cómo los hombres piensan en los mitos, sino cómo operan los mitos en la mente de los hombres sin que éstos sean conscientes de ello. Esto lo dijo en 1983. O como lo expresaría el poeta y novelista nigeriano Ben Okri: resulta fácil olvidar cuán poderosas y misteriosas son las historias. Hacen su trabajo en silencio, de forma invisible, y trabajan con todos los materiales internos de la mente y del yo. Se convierten en parte de ti, mientras te cambian. Ten cuidado con los relatos cuando los leas o los narres, pues de forma sutil, por la noche, por debajo de las aguas de la consciencia, están alterando tu mundo. Ben Okri, un poeta y novelista nigeriano, que tenía muy claro también por qué eran tan importantes las historias, los mitos. Continuamos ahora con Joseph Campbell, alguien muy importante en el estudio de los mitos, sobre todo de mitología comparada. Si centras tu vida en ti mismo, si no te importa el sufrimiento de otras personas, de otros seres, si no te importa lo que ocurra con la Tierra y su comunidad de vida, no pierdas el tiempo escuchándonos. Este programa no es para ti. Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, si nos estás escuchando, puedes considerarte ya parte de la tribu. Decíamos que íbamos a hablar ahora ya de Joseph Campbell. Es posiblemente, en los últimos 40 años, posiblemente la persona que más ha cambiado la mentalidad de la gente con respecto a los mitos, con respecto a estos materiales del inconsciente colectivo. Fue profesor del Sarah Lawrence College y decía que las civilizaciones se arraigan en el mito. Esto es mucho decir, esto es como decir que son los mitos, sobre los mitos se construyen las civilizaciones. De hecho, decía,
religiones, filosofías, artes, las formas sociales del hombre primitivo e histórico, los principales descubrimientos de la ciencia y la tecnología, los mismos sueños que no nos dejan dormir, emergen del anillo fundamental y mágico del mito. De hecho, Campbell llegó a decir que habían sido precisamente unos mitos seculares, una mitología secular como fue precisamente la del ciclo artúrico y el mito del Grial en la Edad Media, los que habían abierto el paso para el cambio desde la Edad Media hasta el Renacimiento, que habían sido aquellos mitos que se habían transmitido a través de la poesía trovadoresca durante los siglos XII y XIII, los que sembraron las semillas para el fin de la Edad Media y el retorno a la naturaleza humana y terrenal, así como el camino del individualismo en Occidente, necesario entonces frente a la imposición religiosa, pero que actualmente quizás se ha llevado hasta el extremo. Tan importantes consideraba Campbell los mitos que llegó a decir: el auge y la caída de civilizaciones a lo largo y ancho de la historia se puede contemplar en gran medida en función de la integridad y la fuerza lógica de los cánones míticos en los que se apoyan, pues ninguna autoridad salvo la aspiración, atención a esto, ninguna autoridad salvo la aspiración es la fuerza motivadora, constructora y transformadora de una civilización. Un canon mitológico es una organización de símbolos, inefables en su expresión, por los cuales las energías de la aspiración se evocan y se concentran. El mensaje salta de corazón en corazón a través del cerebro, y allí donde el cerebro no se deja persuadir, el mensaje no puede pasar. Esto lo decía Campbell a finales del siglo pasado. Me gustaría llamar la atención sobre la salvedad de la aspiración que dice aquí Joseph Campbell, pues considero que es determinante para entender lo que Campbell intenta transmitir. La aspiración tal como la plantea él sería aquello que una persona o sociedad ama, lo que anhela, en lo que pone sus esperanzas, en lo que sueña, lo que desea en lo más profundo. Es un sueño que emerge del corazón, no de la cabeza, algo que nos habla con el lenguaje del corazón y que, por tanto, se expresa a través de la metáfora, del pensamiento metafórico analógico, del lenguaje de los mitos. Desde la aspiración podemos entender la influencia de los mitos artúricos en el pensamiento y el sentimiento, claro está, del Renacimiento y el Romanticismo. La clave de toda civilización es la aspiración, aquello a lo que aspira, y todo lo demás queda subordinado a ese sueño colectivo, el sueño mitológico. Y es que si no tenemos en cuenta los componentes afectivos de los mundos soñados, difícilmente comprenderemos cómo nacen y se desarrollan las culturas y las civilizaciones. En este sentido, tendríamos que hablar ya de los nuevos mitos que están creando ya una nueva civilización. Uno de esos mitos sería el de la Pachamama, el de Gaia, la Madre Tierra. Eso está surgiendo, está introduciéndose. Desde el inconsciente colectivo se está introduciendo en el consciente de gran parte de la humanidad. Incluso científicamente, con lo que veremos aquí más adelante, con la teoría Gaia, sobre todo con la teoría Gaia orgánica. Teorías científicas que están bebiendo ya de estos mitos. De lo que se trata, efectivamente, es de la aspiración, de soñar otros mundos posibles, pues de lo contrario no seremos capaces de ver el camino que nos lleve al mundo deseado y necesario. Como comentó Campbell en un programa de televisión con Bill Moyers, dijo: los mitos y los sueños vienen del mismo sitio. O como diría Jung, el sueño es el mito personal y el mito es el sueño colectivo. De alguna manera, los mitos son los sueños en los que nos basamos para construir no solo la realidad, sino todo ese mundo interior inconsciente de la humanidad, a través del cual vamos trazando nuestro futuro. Otro psicólogo importante, Rollo May, era precisamente de la corriente existencialista de la psicología,
Es curiosa la exposición que llega a hacer Rollo May en 1991 para fundamentar su idea de que los mitos preceden a los descubrimientos. May sostiene que, a pesar de que los vikingos llegaron a América con Leif Erikson ya en el siglo XI, y que incluso hay evidencias de la llegada de irlandeses y escoceses entre los siglos XI y XV, estos descubrimientos fueron en gran medida ignorados. Y dice textualmente Rollo May: la Europa medieval no quería un nuevo mundo en los siglos previos a que Colón zarpara en sus 3 minúsculos barcos en 1492. Según él, las gentes de la Europa medieval estaban más preocupados de su mundo interior y del mundo superior, de los cielos, y no necesitaban otro mundo parecido a este. Como comenta May, hacía falta un cambio interior en Europa antes de que la gente pudiera permitirse ver y experimentar un nuevo mundo. Primero tenía que nacer un nuevo mundo mítico. Y señala, como suele ocurrir, el mito lleva al hecho, y no al revés. El mito lleva a la gente a poner su atención en una posibilidad en lugar de en otra, y de ahí a cambiar la dirección de sus intenciones y sus sueños. Otra investigadora más conocida en nuestro tiempo, que también ha hecho sus aportaciones al tema de los mitos, es Clarissa Pinkola Estés, psicóloga analista junguiana, que escribió un libro bastante conocido, fue un bestseller, titulado Mujeres que corren con lobos, mitos e historias del arquetipo de la mujer salvaje. Bien, pues Clarissa Pinkola Estés, en la introducción a la edición conmemorativa del año 2004 del libro de Joseph Campbell, El héroe de las 1000 caras, decía textualmente: la vida creativa y espiritual de las personas influye en el mundo exterior, tanto como el mundo mítico influye en la persona. Y reafirmando esta idea primordial, Campbell ofrece la esperanza de que la consciencia de la persona puede incitar, aguijonear y empujar a toda la humanidad hacia una mayor evolución. Su tesis, como las de la antigüedad y como lo plantearon también, pero de manera diferente, Freud, Jung y otros, es que el mundo mítico, al introducirse y transformar la psique personal, puede transformar también la cultura circundante, la vida de la familia, el propio trabajo relacional y el resto de asuntos de la vida. Con esto se reafirma la idea de que el mundo mítico puede cambiar no solo a toda la sociedad, no solo a una civilización, sino también tu propia vida. ¿Cuánto más puede cambiar tu propia vida? También hay un investigador muy reciente, concretamente vamos a hablar de un trabajo suyo del año 2008, es Ali Saidi, de la Universidad Estatal de Nueva York, que además incluso se remite precisamente a la leyenda de los guerreros del arco iris, que es la que da nombre a la campaña que estamos lanzando desde Midnight Sun. Ali Saidi dice textualmente: la tarea del pensador crítico es cuestionar y desafiar los mitos que gobiernan nuestra vida, mientras intentamos crear nuevos paradigmas con el fin de articularlos y desarrollarlos posteriormente. Los mitos pueden evocar acontecimientos de un distante pasado, justificar los privilegios de una clase social, ocultar los crímenes del imperio o dar forma al futuro. Y dice: tenemos que deslegitimizar los mitos y los paradigmas que nos han condenado a la destrucción ecológica y a una guerra sin fin. En su lugar, tenemos que redescubrir mitos redentores, como el guerrero del arco iris, que profetiza que cuando la tierra está enferma y muriendo, después de que su suelo, aire y agua hayan sido envenenados, las razas de la humanidad se unirán como los colores del arco iris para salvar a la tierra. Quizás entonces descubramos la dimensión sagrada de nuestra vida y alimentemos una poética de la existencia que persuada a los objetos de un universo vivo para que revelen sus secretos. Esto es lo que dice Ali Saidi, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York. En última instancia, lo que estaríamos planteando desde Midnight Sun con esta campaña de Rainbow Warriors 3.5,
guerreros y guerreras del arco iris, es que vivamos un mito que sea capaz de transformar nuestro futuro, que sea capaz de generar un futuro alternativo para la humanidad. Una magnífica muestra de esto, por muy insensato que pueda parecer para la mentalidad occidental, nos la ofrece el propio Carl Gustav Jung a través de una cultura que estudió personalmente. En ella ofrecía un ejemplo de cómo el mito puede dar sentido a la vida, tanto a nivel individual como colectivo, proyectando creativamente hacia el exterior el mundo interior. Jung decía textualmente: la misión de los símbolos religiosos es dar sentido a la vida del hombre. Los indios pueblo creen que son hijos del Padre Sol, y esta creencia dota a su vida con una perspectiva y una finalidad que va más allá de su limitada existencia. Les da amplio espacio para el desarrollo de la personalidad y les permite llevar una vida plena, de personas íntegras. Su situación es mucho más satisfactoria que la del hombre de nuestra civilización, que sabe que es, y seguirá siendo, nada más que un ser vencido, sin un sentido íntimo con el cual enriquecer su vida. O como decía James Hillman, parafraseando precisamente a Joseph Campbell: los dioses no están en Grecia, ni en los libros de mitos, ni siquiera en los libros de Joseph Campbell, sino justo en la esquina de Broadway con la calle 42, esperando a que el semáforo se ponga verde. Con esto queremos decir, si queremos podemos cambiar el futuro, y podemos cambiarlo a través de un mito del futuro que dice que sí, que se puede cambiar, que es una especie de dispositivo cultural que nos permite construir futuros alternativos. Pero para eso tenemos que dar cuerpo, tenemos que dar carne a los arquetipos del inconsciente colectivo de los que nos hablan estas historias. Tenemos que dar carne, en este caso, a los guerreros y las guerreras del arco iris. ¿Conoces la Carta de la Tierra? La Carta de la Tierra es una declaración internacional de principios éticos para el respeto y cuidado de la vida, la integridad ecológica, la justicia social y económica, la democracia, la no violencia y la paz. Pero además es también un movimiento mundial que busca inspirar en las personas un nuevo sentido de interdependencia global y una responsabilidad compartida por el bienestar de toda la familia humana, la comunidad de vida y las generaciones futuras, convirtiéndose así pues en una visión de esperanza y una llamada a la acción. Conoce la Carta de la Tierra en cartadelatierra.org. Carta de la Tierra, transformando la conciencia en acción. Hoy hemos estado hablando de cómo podemos soñar otros mundos posibles gracias a los mitos, gracias a las leyendas. Cómo podemos soñar un futuro distinto, una nueva humanidad. Hemos hablado de las razones por las que los mitos son tan importantes y tienen una influencia tan profunda en la especie humana. Hemos hablado de cómo Gregory Bateson, uno de los fundadores, uno de los padres de la cibernética, decía que el universo se basaba en la metáfora, no en la lógica. Hemos visto cómo Jerome Bruner, profesor de psicología en la Universidad de Harvard y posteriormente en Oxford, hablaba de la importancia de la narrativa, que a través de la narrativa construimos la realidad, no solo la realidad social, sino también la realidad personal, al contarnos quiénes somos.
Hemos hablado de Jung y de la importancia que le daba a los arquetipos, esos arquetipos que aparecen en todas las historias, esos personajes que se repiten en todas las historias bajo un aspecto u otro. Hemos hablado de Lévi-Strauss, el antropólogo francés que en definitiva decía: lo que pretendo demostrar, por tanto, no es cómo los seres humanos piensan en los mitos, sino cómo operan los mitos en la mente de los seres humanos sin que éstos sean conscientes de ello. Hemos hablado también de Joseph Campbell, el gran mitólogo, el que descubrió los mitos al mundo en la última fase del siglo XX. Él decía que las civilizaciones se arraigan en los mitos y que el auge y caída de civilizaciones están en función de lo sanos que estén los mitos que utilizan esas civilizaciones. Hemos hablado también de la aspiración, tal como la entendía Campbell, la aspiración que determinados mitos pueden generar, esa aspiración que nos lleva a soñar colectivamente con nuevos mundos, con mundos más hermosos y posibles. A través de los mitos podemos soñar con esos mundos, decía Joseph Campbell. Y por último, hemos señalado que para conseguir eso, para conseguir que esos sueños colectivos que son determinados mitos se conviertan en realidad, tenemos que vivir el mito, tenemos que darle carne a los arquetipos, tenemos que convertirnos en puentes para que esos arquetipos actúen en el mundo. Repetimos la frase de James Hillman, psicólogo analítico, concretamente fue jefe de estudios de la Escuela de Psicología Analítica de Zúrich, la de Carl Gustav Jung. James Hillman decía: los dioses no están en Grecia, ni en los libros de mitos, ni siquiera en los libros de Joseph Campbell, sino justo en la esquina de Broadway con la calle 42, esperando a que se ponga el semáforo verde. Esto quiere decir, podemos traer a los dioses, a los arquetipos, los podemos traer a este mundo, con todo el poder que eso significa. Pero para eso tendremos que trabajar con la imaginación. De eso hablaremos en otro programa. Nuestra intención es cambiar el curso de la historia a través de un cambio de mitos, porque los mitos inauguran eras históricas. Y de todo esto no solo nos beneficiaremos como especie y como sociedades, sino que también te puedes beneficiar tú personalmente en tu propia vida, porque también a través de un cambio de narrativa puedes cambiar tu propia vida. Te remito a la terapia narrativa. Quizá de esto también hablemos algún día en uno de estos programas. La terapia narrativa a través de la cual, cambiando la narrativa de tu vida, acordaos lo que hemos dicho hoy sobre Jerome Brunner, las teorías de Brunner en la construcción de la realidad, la terapia narrativa te puede permitir darle un giro a tu existencia. Y para terminar me gustaría leeros una cita de Harold Goddard, que fue profesor de lengua y literatura inglesas del Swarthmore College y que fue autor de un libro bastante conocido en el mundo anglosajón, que es El significado de Shakespeare. Harold Goddard decía, y atención a la cita porque tiene su enjundia: el destino del mundo está menos determinado por las batallas que se pierden y ganan que por los relatos que el mundo ama y cree. Esto es difícil de aceptar para los duros de mollera, pero es cierto. Los relatos se cuentan, envejecen y se recuerdan. Las batallas se luchan, se desvanecen y se olvidan, a menos que engendren un gran relato. Palabras de Harold Goddard. Por eso estamos convencidos de que Rainbow Warriors 3.5 puede cambiar el mundo, porque es un relato que la gente puede amar y creer ante la perspectiva de un colapso global que hiela la sangre. Un relato que puede llevar a quienes acepten dar cuerpo a sus arquetipos a vivir la gran aventura de su vida, a imbuirse de la esperanza radical que les otorga el saberse parte de un mito, el saber que su existencia fue anticipada siglos atrás y se bendecirá en los siglos por venir. Únete a la tribu de todos los colores, de Midnight Sun, el sol de medianoche.
que se enfrenta a un futuro inexplorado por la emergencia planetaria en la que hemos entrado. Necesitamos voces que nos ayuden a sembrar la esperanza radical de que podemos construir un mañana alternativo. Hazte mecenas y por $1 al mes, únete a nuestra tribu. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Y terminamos por hoy Midnight Sun, el sol de medianoche. Gracias por haber estado ahí al otro lado, escuchándonos. Ya sabéis que solamente por escucharnos os podéis considerar parte de la tribu. Queremos dar las gracias, como siempre, a Kim Robertson, la mujer que toca esta arpa tan mágica, tan maravillosa, porque nos ha cedido la posibilidad de utilizar su música sin cobrarnos derechos por ella. Gracias a Kim Robertson, gracias a John Mario Díaz y Radio Chacaruna por ser la primera emisora de radio independiente que está difundiendo este programa y está difundiendo la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Gracias a José Mañó por aportar su voz al programa, a Marta Ventura por llevar el timón de Midnight Sun desde la sombra y bueno, simplemente invitaros a que os suscribáis a nuestro programa y que os apuntéis a Rainbow Warriors 3.5. Para suscribiros al programa lo podéis hacer gratuitamente o nos podéis echar una mano con $1, 3, 5 o simplemente, como digo, gratuitamente. No estamos aquí para hacer negocio. Sí que es cierto que esto nos lleva mucho tiempo y que nos vienen bien las ayudas, pero no es necesario. Os podéis suscribir y recibiréis por correo electrónico el momento en el que salga cada uno de los programas. Y por otra parte, bueno, si os queréis sumar a Rainbow Warriors 3.5, en breve empezaremos a trabajar, empezaremos a tener reuniones y empezaremos a trabajar para ver cómo podemos hacer, qué cosas podemos hacer para intentar construir un futuro distinto, un futuro alternativo al del colapso que se nos está viniendo encima como no hagamos algo. Así que nada más, gracias por haber estado ahí y que el sol brille para ti en la medianoche. Para evitar el colapso social hacia el cual nos dirigimos por causa de la emergencia climática y de extinción, vamos a necesitar que el 3,5% de la población emprenda la acción. Eso significa que necesitamos ayuda, mucha ayuda. Si tienes una emisora de radio independiente y quieres compartir en ella los espacios radiofónicos de Midnight Sun, infórmate en midnightsun.com.es/difusión. Midnight Sun, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Midnight Sun, el sol de medianoche.